Gobierno de México. Muy buenas tardes o muy buenos días. Tengan todos ustedes buenos días en México, buenas tardes en Rusia. Soy Norma Pensado, embajadora de México ante la Federación de Rusia, y nos da mucho gusto que nos acompañen. Sean muy bienvenidos a este evento que es parte de nuestro programa virtual cultural que la embajada ha estado organizando, pues adaptándonos un poco a estos tiempos muy sin precedente de cara al COVID-19. Este evento también, como todo nuestro programa cultural, se enmarca en lo que para nosotros este año es algo muy importante, que es la conmemoración del 130 aniversario de relaciones diplomáticas entre México y Rusia. Así que para nosotros es un año especial y por eso también este tipo de eventos pues nos permiten llevar un poco de lo que es México, de las tradiciones, de la cultura, de temas importantes que para México pueden ser de interés también para nuestros amigos rusos. En esta ocasión nos da muchísimo gusto y quiero agradecer la presencia del maestro Marcos Massari Iriart, director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me da un gusto muy especial porque además es mi alma mater. Estudié en la UNAM también, en la Facultad de Economía, y darle la bienvenida a Juan Ignacio del Cueto Ruiz Funes, arquitecto, que es quien nos va a dar la plática del día de hoy sobre la obra del gran arquitecto Félix Candela y del impacto mundial que él ha tenido con la construcción de los llamados cascarones de Candela. Quisiera yo aprovechar la ocasión para pues agradecer mucho la colaboración que estamos teniendo para este evento virtual de la Facultad de Arquitectura, desde luego, y también del Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la propia UNAM. No podríamos tener esta plática sin su colaboración, por lo cual un agradecimiento muy especial. Sin más introducción, para que ustedes puedan disfrutar pronto de esta plática del maestro del Cueto Ruiz Funes, quisiera yo darle la palabra enseguida al maestro Marcos Massari Iriart, director de la Facultad de Arquitectura, quien es desde luego un connotado arquitecto, tiene una larga y muy nutrida trayectoria. Quizá entre las cosas que me gustaría destacar es que es, además de director de la facultad, es profesor fundador de la licenciatura en Arquitectura del Paisaje, fue además jefe de la Unidad Académica de Arquitectura del Paisaje en la propia UNAM, es miembro del Consejo Rector Ciudadano del Bosque de Chapultepec desde 2013, bosque que además es un orgullo para todos los mexicanos. Y en mayo del año pasado fue designado académico emérito por la Academia Nacional de Arquitectura. Muchas felicidades por esta gran distinción, maestro Massari. Y sin más, pues le cedo la palabra. Muchísimas gracias nuevamente y muchas gracias a Natalia Fortuny, nuestra agregada cultural, que ha estado trabajando para llevar a todos ustedes este evento, y a nuestro apoyo técnico, Arturo García, de la Embajada de México en Rusia. Muchas gracias y muy bienvenidos sean todos. Maestro Massari, mucho gusto en cederle la palabra. Señora embajadora, muchísimas gracias. Es para mí un honor poder estar en esta presentación de la conferencia Félix Candela, el impacto de un constructor de cascarones. Quiero agradecerle a usted y desde luego también a la agregada cultural, a Natalia Fortuny, quien estuvo con nosotros en 2 ocasiones en México tratando de articular esta participación en un año, como usted acaba de mencionar, emblemático entre las relaciones de Rusia y México. Estas relaciones diplomáticas que son fundamentales para la relación entre los países. Y yo solo quisiera mencionar
que la arquitectura es uno de estos vínculos indisolubles entre las culturas. Y desde luego, no podríamos nosotros pensar en la arquitectura mundial sin pensar en la importancia que tiene el pensamiento ruso en el movimiento moderno, de la importancia que tiene en la fundamentación teórica y en la relación con el compromiso social. En realidad, el movimiento ruso permite establecer la gestación de una filosofía que impacta la evolución de toda la arquitectura en el mundo. Y en este marco me parece que la arquitectura se convierte en realidad pues en una embajadora de relaciones también importantes, como lo es la obra de Félix Candela, el cual no solo trabaja la arquitectura como una expresión formal, sino como una articulación entre la expresión formal y desde luego el sistema constructivo, y que se vincula también con esta filosofía que viene de Rusia, en el sentido de cuál es en realidad la función de la arquitectura, de la construcción y del diseño, y que se asocia a la modernidad en México y que se convierte también en un vínculo que se da en otros países del mundo a través del manejo de los cascarones. Y en ese sentido, pues es un honor que quien presente esta conferencia, desde luego es Juan Ignacio del Cueto, quien es investigador del CIAUP, como usted mencionó, del Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la Facultad de Arquitectura, y que presenta una larga trayectoria en el análisis justamente de la arquitectura a través de Félix Candela. Yo les agradezco la oportunidad de que la Universidad Nacional Autónoma de México participe a través nuestro en esta celebración del 130 aniversario de las relaciones diplomáticas, y yo espero que la arquitectura o esta conferencia abra la posibilidad de establecer otros vínculos con universidades, con espacios de investigación en Rusia y en México, y también, desde luego, entre los arquitectos. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Al contrario, muchas gracias, maestro. Bueno, y ahora antes de cederle la palabra al doctor arquitecto Juan Ignacio del Cueto Ruiz Funes, me gustaría, de su extraordinario y extenso currículum, destacar brevemente unos aspectos. Él es licenciado en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México, es doctor en arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña. Su tesis doctoral, Arquitectos Españoles Exiliados en México, recibió el Premio Extraordinario de Doctorado de dicha Universidad Politécnica de Cataluña. Desde 1993 es profesor en la Facultad de Arquitectura de UNAM y desde 1998 investigador titular de su Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje. Él ha sido curador de varias exposiciones, dos de ellas dedicadas a Félix Candela 1910 y 2010, organizado por el gobierno de España y que circuló en varios lugares. Ha sido también curador de la muestra Cascarones de Candela de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, que se presentó no solamente en México, sino también tuvo una itinerancia internacional, empezando por Guatemala y después se exhibió en varias sedes en Estados Unidos. Y ha sido curador de la exposición Presencia del exilio español en la arquitectura mexicana, que ha tenido dicha exposición sede en varias ciudades mexicanas. Es autor de varios libros y entre ellos destaca el libro sobre Candela, Félix Candela 1910-2010, la guía Candela y los arquitectos españoles exiliados en México. Es académico emérito de la Academia Nacional de Arquitectura y miembro de la Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana. Fue vicepresidente del Ateneo Español de México de 2011 a 2017. Y por último, quisiera únicamente destacar que actualmente coordina el grupo Rescate Manantiales, que lucha por la conservación del cascarón más famoso de Félix Candela, el restaurante Los Manantiales de Xochimilco, que sufrió daños severos con el sismo de septiembre de 2017 y cuyo proyecto de restauración ganó un apoyo del Programa Nacional de Reconstrucción.
Muchas gracias, Juan Ignacio, y adelante con tu presentación finalmente. Bueno, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias a la Embajada de México en Rusia por darme esta oportunidad para hablar de Félix Candela. Quiero agradecer a la embajadora Norma Pensado, desde luego a Natalia Fortuny, que gracias a ella tuve la fortuna de conocerla hace tiempo y gracias a ella llegó la exposición, inició la exposición Cascarones de Candela, su itinerancia internacional en la Embajada de México en Guatemala en 2014. Y sí, efectivamente, estábamos en pláticas para ver la posibilidad de que llegara a Moscú. Esperemos que, ya que nos dé oportunidad el coronavirus, podamos presentarla allá. Agradezco también al maestro Marco Massari la presentación, la introducción, y bueno, yo que sin más preámbulo, lo mejor sería que les explique brevemente. Voy a poner una presentación en PowerPoint. Es esta. Me gustaría saber nada más si la están viendo, porque... Pero, ¿sí ven mi presentación? Sí. Perfecto. Bueno, pues nada, agradecer esta oportunidad nuevamente de hablar sobre Félix Candela desde Moscú, aunque en realidad estoy en Coyoacán, en la Ciudad de México, pero es vía Moscú. Y vamos a hablar de un poco de su trayectoria personal y profesional, y también del impacto que tuvo, de la influencia que tuvo en diferentes partes del mundo. Vamos a ver, no sé, perdón, creo que tengo que poner, eso es. Bueno, creo que todos conocen este famoso cuadro, el Guernica de Pablo Picasso, pintado en 1937. Mucha gente lo sabe, que está inspirado en el bombardeo de la aviación nazi sobre la población vasca de Guernica cuando había iniciado la guerra civil en España. En 1936 inició la guerra civil y este bombardeo fue el 26 de abril de 1937. Y apenas 11 semanas después del bombardeo, Picasso estaba presentando esta pintura en el Pabellón de España, en París. La guerra civil trajo como consecuencia la emigración de muchos españoles. Estas son parte de las migraciones que hubo todavía durante la guerra, entre 1937 y 38, para proteger a miles de niños. Se enviaron, los padres decidieron enviarlos a algunos a Inglaterra y otros países, 4,000 niños. A México llegaron 500 niños, los famosos niños de Morelia. Y a Rusia fueron 3,000 niños. Ya de enero a marzo, digamos, en los estertores de la guerra civil, hacia el final de la guerra civil, emigraron 3,000 españoles al norte de África y 500,000, o sea, 500,000, a Francia, atravesando a través de los Pirineos. Y ya después de la guerra, el éxodo de republicanos que corrían el peligro de ser encarcelados o incluso fusilados si se quedaban en España, pues fue muy dramático. 35,000 españoles viajaron a América, de los cuales más de 20,000 llegaron a México. A Rusia aproximadamente fueron 2,000 españoles, además de los 3,000 niños que ya estaban allí. Deportados a Alemania, a campos de concentración alemanes, 15,000 durante la Segunda Guerra Mundial. Al norte de África, 20,000, y regresaron a España 250,000, se quedaron en Francia unos 200,000 republicanos. Es muy importante esta relación que hubo entre el exilio español en Rusia y el exilio español en México. Y regreso a la imagen de Pablo Picasso porque poca gente sabe que fue un encargo del gobierno de la Segunda República para formar parte del pabellón de España en la Exposición Internacional de París de 1937. Ahí está el Guernica en su sitio original. Ya sabemos que después
salió primero, se fue a Suiza, después se fue a Nueva York, estuvo muchos años en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y después en los años 80 regresó a España. Actualmente está en el Museo Reina Sofía. Esta es la lista de arquitectos españoles que salieron al exilio. Medio centenar de arquitectos, los más progresistas, tomaron el camino del exilio. La mitad de ellos llegó a México y el resto, la mayoría, fueron a países latinoamericanos. José Luis Ser se fue a Estados Unidos, tuvo mucha importancia allá. Y bueno, dos de los arquitectos fueron a Moscú, Luis Lacasa y Manuel Sánchez Arcas. Precisamente este pabellón es obra de José Luis Ser y Luis Lacasa. Luis Lacasa fue a Moscú, lo mismo que Manuel Sánchez Arcas, otro importante arquitecto español de esa época. Y aquí está un poco cómo se distribuyeron por el mundo. La mayoría llegó a México, otros se distribuyeron sobre todo Venezuela, Colombia, Chile, Argentina, y los pocos que quedaron en Europa, Lacasa y Sánchez Arcas en Moscú. Después, años después, Sánchez Arcas se fue primero a Varsovia y después a Alemania Oriental, a Berlín Oriental, mientras que Luis Lacasa viajó a Pekín. Y bueno, de los que llegaron a México, aquí está, digamos, el panorama de los 23, 24 arquitectos hay aquí que llegaron a México, divididos en generaciones, unos ya muy mayores que habían hecho mucha obra en España, otros que empezaban su carrera y otros muy jóvenes. Y uno de los más jóvenes era precisamente Félix Candela, llegó a México con 29 años de edad. En realidad, se hizo muy famoso en México con los cascarones que construyó, cascarones de concreto, estructuras laminares, que construyó entre 1950 y 1968. Él decía, no soy arquitecto ni ingeniero, soy constructor. En realidad era arquitecto porque estudió la carrera de arquitectura en la Escuela de Madrid. En realidad, Candela tiene su vida dividida en tres, es como si hubiera tenido tres vidas. La primera en España, que es su etapa de formación. Nació en 1910, 27 de enero en Madrid. Allí estudió la carrera entre 1929 y 1935, y al año siguiente, muy jovencito todavía, estalló la Guerra Civil y se enroló como voluntario en el ejército republicano. Estuvo 3 años en guerra, salió por la frontera francesa y llegó a México el 13 de junio de 1939 con la primera expedición de refugiados que llegaron con apoyo del general Lázaro Cárdenas. En México vivió otros 30 años, sus 3 vidas son casi de 30 años cada una, y fue su eclosión profesional, de la que vamos a hablar en esta ocasión. Y finalmente, en 1971, decidió aceptar una invitación de la Universidad de Illinois en Chicago para irse de profesor de tiempo completo. No volvió a construir, un poco su caso profesional, pero siguió siendo muy famoso en el mundo dando conferencias alrededor en diferentes países. Esto tiene que ver con su llegada a México. El general Lázaro Cárdenas abrió las puertas al exilio español. El primer barco fletado exclusivamente para traer exiliados a México fue el Sinaya, que atracó en Veracruz el 13 de junio de 1939. El año pasado celebramos los 80 años de la llegada del exilio. Y entre los 1,600 exiliados que venían, había 7 arquitectos. Uno de ellos era Félix Candela, que no había hecho nada en España y se hizo famoso en México. Y esta era la Ciudad de México a la que llegaron. Estas fotos son de principios de los años 40, una ciudad que tenía alrededor de 1,5 millones de habitantes y que se empezaba a expandir. Lo que vemos abajo es el trazo de la colonia Condesa, Hipódromo Condesa, cuando estaba empezando a desarrollarse urbanísticamente. Les sorprendió mucho a los arquitectos españoles la potencia de la arquitectura moderna española. Ya 10 años antes se habían construido estos edificios, como el famoso edificio Ermita de Juan Segura, o la arquitectura Art Deco de Francisco Serrano, pero también 10 años antes ya se había hecho el sanatorio antituberculoso de Huipulco, la primera obra pública importante de arquitectura moderna en México,
de José Villagrán García, o también hacía 10 años que Juan O'Gorman había construido sus primeras casas modernas, funcionalistas. La primera fue la de su padre y al lado, en el terreno de al lado, hizo las de Diego Rivera y Frida Kahlo. Aquí está Juan O'Gorman con Diego Rivera y Frida Kahlo en una manifestación del Partido Comunista Mexicano. Habla un poco de la efervescencia esta de los años 30 y 40 en México, que México se convirtió como en un catalizador de muchos exilios, muchos migrantes de un nivel cultural muy alto, llegaron a México en esa época. Bueno, fue la época en que llegó Trotsky, ¿no? León Trotsky, que fue asesinado en su casa de Coyoacán. Bueno, y el caso de Félix Candela es peculiar por eso, porque nadie lo conocía, era un ilustre desconocido, muy jovencito. Sus primeros trabajos los tuvo en diferentes partes de la República, el primero en Chihuahua. Estas son imágenes de su paso por Chihuahua, construyendo un pueblo, una población agrícola para 500 familias. Y estos son proyectos de Félix Candela que encontramos en su archivo en la Universidad de Princeton, donde están, bueno, donde se ve el tipo de arquitectura moderna que diseñaba y cómo la construía con el material que tenían, que eran la madera de la Sierra Tarahumara. Es importante decir que el legado documental de Félix Candela, que es enorme, está dividido en 3 importantes archivos de 3 importantes universidades. De la Universidad de Columbia en Nueva York, que está la parte más importante. Él la donó cuando vivía en Nueva York, a finales de los años 80. Y son miles de planos, documentos, cartas, etc. Luego otra parte importante la donaron sus 4 hijas que viven en México, las donaron al Archivo de Arquitectos Mexicanos de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, y otra parte importante la donó su segunda esposa, arquitecta norteamericana Dorothy Davis, a la Universidad de Princeton. Así que mucho del material que vamos a ver en esta conferencia está tomado de esos tres archivos. Estas son obras que hizo Candela en sus primeros 10 años de estancia en México. Vemos, bueno, obras en Acapulco, en Tepoztlán, en Sinaloa. La primera obra importante que hizo en México en 1947, el Hotel Catedral, ahí en el centro de la ciudad. Y luego, proyectos con los que buscaba trabajo. Vean, por ejemplo, un edificio pues perfectamente neobarroco en el centro de la ciudad, en la esquina, de hecho, de Guatemala y Argentina. Aquí está actualmente el Templo Mayor. Bueno, siempre estuvo allí, están las ruinas que se descubrieron a lo largo de los años 80. Y luego, por ejemplo, un concurso para una iglesia donde presentó 2 opciones distintas, una iglesia perfectamente neogótica o una iglesia ya con una idea mucho más discreta y con estructuras laminares de concreto armado, que fue lo que él desarrolló. Si Félix Candela hubiera seguido trabajando por esta línea, pues hoy no estaríamos hablando de él, hubiera tenido una vida digna como la mayoría de sus compañeros exiliados. Pero, ¿qué fue lo que hizo que Candela brincara a la fama? Es porque llegó de Europa con estas ideas. O sea, mientras estudiaba la carrera en Madrid, este es el tipo de arquitectura que se hacía en Europa en el periodo de entreguerras. Ingenieros, sobre todo, que buscaban la mayor eficiencia del concreto armado, que era un material, bueno, una tecnología relativamente nueva. Se empezó a desarrollar en la segunda mitad del siglo XVIII. Las primeras patentes para arquitectura son de 1890, y pues 30 años después estaban haciendo estas maravillas en un momento de crisis en Europa en el periodo de entreguerras. Y entonces en Francia, por ejemplo, Eugène Freycinet, en Alemania, Franz Dischinger y Ulrich Finsterwalder. En España, muy importante, Eduardo Torroja, haciendo estas maravillas, el ingeniero Eduardo Torroja, que fue una influencia muy importante para Félix Candela. Candela lo conoció,
Candela, de hecho, trabajó en este proyecto, pero con los arquitectos Carlos Aniches y Martín Domínguez. Es el famoso hipódromo de la Zarzuela en Madrid. Y también en Suiza, Robert Maillard hacía este tipo de búsquedas, insisto, tratando de sacar el mayor provecho a un material que tiene la cualidad de tomar la forma que tenga el molde donde viertes la mezcla, ¿no? Es como una masa de cemento, arena, grava y agua que cuando fragua se convierte en un material pétreo, es una especie de piedra artificial. Félix Candela se fue por ese camino, empezó a hacer ensayos y fundó una empresa en 1950 que se llamó Cubierta Sala. Y aquí aparecen digamos, los dos extremos de la empresa, ¿no? En su fundación, aquí está Félix Candela con sus socios mexicanos, los arquitectos Raúl y Fernando Fernández Rangel, que aquí aparecen los extremos, y aquí aparece Nabor Carrillo, ingeniero especialista en mecánica de suelos, que había trabajado, le había calculado a Candela la cimentación de aquel Hotel Catedral en el centro de la ciudad. Ya sabemos que Nabor Carrillo llegó después a ser rector de la UNAM. Y la otra foto es en 1968, cuando estaba con el equipo que ganó el concurso para hacer el Palacio de los Deportes en Ciudad de México, Enrique Castañeda, Tamborrell y Antonio Peirí, un niño del exilio, un catalán que llegó de niño a los 14 años, que se hizo arquitecto en México. Ellos hicieron el proyecto del Palacio de los Deportes en la Ciudad de México. Entre el material que nos donaron las hijas al Archivo de Arquitectos Mexicanos está este tesoro. Es en realidad una pieza maravillosa. Son 32 hojas de cartulina ya amarillentas por el tiempo, que están divididas en 50 renglones cada hoja y que reúnen cerca de 1,500 encargos que recibió la empresa de Candela Cubierta Sala. Es el archivo, este es el catálogo de la empresa. Y esta es una especie de mosaico que muestra desde su primera obra, este fue el primer encargo que recibió la empresa de Candela, de Domingo José Samperio, que era un aparejador español, hasta el último importante que hizo, que fue el Palacio de los Deportes, pero en medio hay residencias, hay fábricas, construyó muchísimas, cerca del 80% de su producción es arquitectura industrial, gasolineras, y luego edificios peculiares, ¿no? Un poco Candela abrió su empresa pensando en el nicho de oportunidad de la arquitectura industrial, pero también empezó a recibir encargos peculiares como el pabellón de rayos cósmicos en la ciudad universitaria, varias iglesias, restaurantes, etc. De eso hablaremos. Y básicamente tendríamos que hablar, para hablar de este constructor de cascarones, del material, de la geometría y de la construcción. Material, esto lo escribió Candela, decía, el concreto armado es un material monolítico que puede fundirse en cualquier forma. Insisto, esa masa del concreto, con un armado de varillas de acero bien colocadas, pues permite esa oportunidad de tomar la forma que tenga el molde o la cimbra. No solamente es muy similar al material de los cascarones naturales, sino que tiene la ventaja adicional de poder resistir esfuerzos de tracción. Esta propiedad, sumada a la continuidad inherente a su proceso de fabricación, nos proporciona la oportunidad de intentar emular la economía del material característica de los procesos naturales de proteger espacios. Eso en cuanto al material, pero luego muy importante, la geometría. Candela empezó construyendo bóvedas cilíndricas o cónicas, pero descubrió las bondades del paraboloide hiperbólico. Las conocía de un tratado de un ingeniero francés escrito en 1936. Fernand Aimond escribió sobre las propiedades estructurales del paraboloide hiperbólico, que a final de cuentas el paraboloide hiperbólico es una forma geométrica reglada, es decir, se hace con líneas rectas que se mueven en el espacio y que generan una superficie de doble curvatura inversa.
esta animación, perdón, voy a regresar. Esta animación explica un poco cómo se forma un paraboloide hiperbólico. Vean que de un plano, si se suben dos esquinas y se bajan las otras dos, se generan las directrices y las generatrices. Las líneas rectas que estamos viendo aparecer ahora son las generatrices, las que generan la superficie de doble curvatura inversa, parábola hacia abajo y parábola hacia arriba. Ese es un paraboloide hiperbólico, que tiene la cualidad de transmitir casi exclusivamente esfuerzos a compresión, lo que permite hacer láminas muy delgaditas. Y bueno, la construcción, Candela, este es el primer, había hecho otros cascarones antes, pero esta es la primera vez que utilizó la superficie de un paraboloide hiperbólico para solucionar una cubierta. Es el pabellón de rayos cósmicos de la ciudad universitaria. Esta es la Ciudad Universitaria de México en construcción. La foto está tomada en 1951 y es... aquí se ve el pabellón, es, bueno, el gran conjunto de la ciudad universitaria, que fue nombrada Patrimonio de la Humanidad en el año 2007. El primer edificio que se terminó fue este, porque era muy pequeñito, formaba parte del Instituto de Física Nuclear, que eran 3 pequeños pabellones unidos por unos muros muy, muy bajitos que se ven ahí. Pero bueno, el de rayos cósmicos exigía una cualidad peculiar y era que para medir los rayos cósmicos, o sea, los rayos solares, protones, neutrones, no podía tener más de 15 milímetros de espesor la cubierta. Entonces, nadie podía solucionar eso, ningún ingeniero le solucionaba al arquitecto Jorge González Reina, que era el titular del proyecto. Él quería hacer una bóveda cilíndrica, pero lo más delgada que se la podían hacer era de 6 centímetros. Entonces acudió a Félix Candela, que empezaba apenas su carrera, empezaba a tomar cierta fama, y Candela solucionó esto con estos 2 paraboloides hiperbólicos que se ven aquí. Este es el esquema fundamental. Son 3 arcos parabólicos que sostienen 2 láminas de paraboloide hiperbólico que tienen esa virtud, ¿no? De poder ser muy delgaditas. Y la mayor parte de la superficie de cada una de estas 2 sillas de montar, porque se toman ese nombre porque tiene forma de silla de montar, de la silla que se le pone al caballo, pues la mayor parte tiene 1,5 centímetros de espesor. En los extremos, en los bordes ya se ensancha 6 centímetros. Y esta es la manera en que un paraboloide hiperbólico se convierte en una silla de montar. Vean que el paraboloide se corta con un plano horizontal y 2 planos verticales y se genera la silla de montar. 2 sillas de montar son las que solucionan la cubierta de esta obra. Candela publicó este anuncio en la revista que publicaba Mario Pani, Arquitectura México, en el número 39, que se publicó en septiembre de 1952, cuando estaba por inaugurarse Ciudad Universitaria. Todo el número es un monográfico sobre los edificios de Ciudad Universitaria, y ahí Candela puso este anuncio: pabellón de rayos cósmicos en la Ciudad Universitaria, cubierto con un cascarón de concreto de 1,5 centímetros de espesor. Arquitecto Jorge González Reina se preocupaba siempre de dar el crédito de los arquitectos que le encargaban el proyecto. Consultor estructural, arquitecto Félix Candela, construido por Cubiertas Sala, únicos especialistas en cubiertas laminares de concreto en México. Bueno, pues llame, que nosotros se lo solucionamos. Su oficina en Ramón Guzmán 123. Ramón Guzmán era una calle que después, cuando se amplió Insurgentes, pues se convirtió en Insurgentes Centro. Y aquí está la fábrica de ideas, le llamamos, ¿no? Que trabajaba Félix Candela, y aquí un poco el ambiente de ese despacho, en donde se realizaron pues los proyectos que vamos a ver a continuación. Este es un plano hermosísimo, muy grande, un albanén, un papel vegetal que está en el archivo de Nueva York, en la Universidad de Columbia, donde Candela, ya seguramente en 1969, porque aparece el Palacio de los Deportes, ubicó
sus 25 obras favoritas en la Ciudad de México. Ahí está el plano de las vialidades de Ciudad de México. Por ejemplo, esto es el anillo periférico que se inauguró para, digo, a mediados de los años 60. Aquí está la Avenida de los Insurgentes, o sea, si ubicamos donde trabajaba Candela, estaba por aquí. Aquí está la Ciudad Universitaria, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, esas 25 obras, vamos a ver algunas de ellas. ¿Qué hizo Candela? En realidad lo que hizo fue empezó a dominar la geometría del paraboloide hiperbólico y a jugar con la geometría, cortando con planos los paraboloides hiperbólicos. Y entonces todas sus obras solucionadas con paraboloides hiperbólicos se pueden dividir en dos grandes familias. Los mantos de borde recto, de donde se desprende la obra, el tipo o la tipología que más utilizó Candela o que más le encargaron porque era muy económico, que son los paraguas, y los mantos de borde curvo, que si se corta el paraboloide con un plano perpendicular, genera parábolas o hipérbolas. Si el plano no es vertical, el plano de corte serán hipérbolas. Y de ahí se desprende otra tipología que fue también muy utilizada por Candela y fue una aportación de la arquitectura mexicana a la historia de la construcción, que son las bóvedas por arista. Toda su obra la planteaba, fundamentaba Candela en tres principios que él consideraba básicos: la lógica, la eficiencia y la economía. O sea, todo pasaba por ser lógico, ser eficiente estructuralmente y ser económicamente provechoso, ¿no? Rentable. Este es el paraguas, ese es el tipo de obra que más hizo Candela, porque son 4 segmentos de paraboloide hiperbólico que se apoyan en una columna central por donde baja el tubo de bajada de aguas, por donde se desagua, y la propia zapata de cimentación está hecha sobre el terreno, modelado los 4 segmentos de paraboloides sobre el terreno, lo cual ahorraba también mucho material en la cimentación. En lugar de hacer un dado de cimentación, extendía el área de apoyo y hacía un cascarón delgado. O sea, se ahorraba mucho material. Esta foto es muy famosa. Este es Félix Candela, el que aparece aquí, el único que no tiene sombrero, con su equipo de trabajadores, 24 trabajadores, subidos en el cascarón experimental que hizo en 1953. Después, como era tan barato, se podía reutilizar la cimbra, se hacían series, se cubrían grandes espacios de manera muy económica. Este es un poco el proceso constructivo, cómo se hacía la cimbra, se colocaba el armado, ahí se ven los refuerzos, la parte que iba reforzada, los bordes, y estas son las superficies de paraboloide que mandan sus empujes a las esquinas y de ahí se va a la columna, y se podía reutilizar la cimbra. O sea, esto se desprendía, se recorría, se volvía a colocar, se volvía a colar hasta que ya fraguaba y quedaba listo el paraguas, y de esa manera pues se cubrieron grandes, enormes superficies, ¿no? Hizo miles de paraguas en México y también, como veremos después, en algunas otras partes del mundo. Este es uno de los más interesantes, una fábrica que está en Coyoacán también, una fábrica de trajes, con esta estrategia de la lámina de concreto de 4 centímetros de espesor, ahogar blocks de vidrio para meter más luz y generar un espacio muy diáfano. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Candela en 1992, cuando él tenía 82 años, y me contó que este experimento no fue muy bueno porque la dilatación por temperatura del concreto y del vidrio es distinta. Entonces enseguida se hicieron fisuras, cuando llovía se colaba al agua y no los volvió a hacer, pero bueno, la foto quedó, es espectacular, y actualmente
están cubiertos por una impermeabilización de capa asfáltica, y los cuadros se ven negros, pero se ven muy atractivos también. Y bueno, donde más construyó cascarones de este tipo fue en las gasolineras, ¿no? En las estaciones de servicio para Pemex, Petróleos Mexicanos. Y muchas en mercados. A mediados de los años 50, Pedro Ramírez Vázquez proyectó varios mercados barriales cuando era Uruchurtu el regente de la ciudad, y se hicieron muchos mercados. Este es el mercado de Jamaica, este es el mercado de Coyoacán. Jugaba, inclinaba los paraguas y generaba entrada de luz y cenital. Entonces, los usó mucho. Y el primer encargo de arquitectura religiosa que llegó a Cubierta Sala, que lo trajo Fernando Fernández Rangel, su socio, fue una iglesia en una colonia residencial en la Bertis Narvarte, en la Ciudad de México, e hizo esta iglesia la Virgen de la Medalla Milagrosa, que se convirtió quizás en la obra más publicada en aquel momento de arquitectura mexicana. Se publicó en todo el mundo. Y en realidad Candela lo que hizo fue jugar con los paraguas otra vez. Un paraguas rectangular con el apoyo descentrado que inclina, o sea, la superficie del paraguas la inclina, la parte que toca el piso la levanta, hace una fachada lateral zigzagueante, junta paraguas, hace un juego, un sistema de paraguas, que se entiende, me parece bastante bien en esta animación. Vean cómo levanta la columna, ahí está el paraguas, se inclina, la parte que se inclina toca, la parte que toca el piso se levanta. Ahí coloca una viga de borde. No le gustaban a Candela las vigas de borde, pero no sabía, intuía que no eran necesarias, pero no tenía experiencia, y bueno, hace esas vigas de borde para solucionar pues toda la cubierta. Son 4 pares de paraguas, y luego el transepto se cubre ya con un gran manto de paraboloides hiperbólicos. El interior es un espacio realmente emocionante, de los más impactantes espacios interiores que hay en la Ciudad de México. Y en aquellos años, 1953, Félix Candela empieza a dar clases en la Universidad Nacional Autónoma de México, en lo que era entonces la Escuela Nacional de Arquitectura, hoy es facultad, y estuvo 20 años dando clases hasta que después decidió a seguir con esa labor a los Estados Unidos. Por esos años empezó la fructífera relación profesional de Candela. Quizás su relación más fructífera fue con Enrique de la Mora y Palomar, uno de los grandes arquitectos de la primera generación de la arquitectura moderna mexicana, quien tenía en su despacho un colaborador muy joven, que era Fernando López Carmona, que era otro genio de la geometría y de las estructuras. Y entonces este equipo hizo quizá las obras más inspiradas, como tendremos oportunidad de ver. El primer proyecto que desarrollaron, aunque habían tenido algunas ideas anteriores, pero fue la cubierta para la sala de remates de la Bolsa Mexicana de Valores, un edificio que estaba construyendo a principios de los años 50 Enrique de la Mora, en el centro de la Ciudad de México, y para el que había que cubrir una gran sala de 15 por 26 metros. Y entonces lo que nos contó Fernando López Carmona, que fue nuestro maestro, nos decía que Enrique de la Mora le pidió que solucionara, este es el rectángulo de 15 por 26 metros es la planta de la sala de remates. De la Mora había construido la Purísima de Monterrey en 1946, la terminó en el 49, es la primera obra, la primera iglesia moderna en México, y le dijo a su colaborador, a don Fernando López Carmona, le dijo, soluciona como se solucionó el transepto, con una bóveda por arista, pero quítale, esta es una bóveda nervada, ¿no? Porque tiene los nervios. Entonces, en realidad la bóveda por arista es un invento
de los romanos de hace 2000 años, la intersección de dos bóvedas cilíndricas genera una bóveda por arista que tiene la virtud de mandar todos sus empujes a 4 puntos, es decir, no necesita un apoyo continuo. Eso fue una revolución hace 2000 años para el desarrollo del espacio arquitectónico, o sea, ya no había que hacer muros, sino que se podían hacer apoyos aislados. ¿Qué hizo Fernando López Carmona? ¿Qué se le ocurrió? Dijo, bueno, podemos hacer la intersección de dos sillas de montar de paraboloide hiperbólico y pues quizá logremos construirlo. Le preguntaron a Candela si se podía hacer y Candela les dijo que sí, que era una idea sensacional. Entonces esto es lo que vimos antes, el paraboloide que se corta con plano horizontal y dos planos verticales, genera una silla de montar. Si a esa silla de montar se le intersecta otra, te genera una bóveda por arista que tiene la virtud de transmitir todos sus esfuerzos precisamente a las aristas y mandarlos a las 4 esquinas. Y así lo construyeron. Aquí se ve cómo se está construyendo esta impresionante cubierta. Este es el edificio que da hacia la calle de Uruguay, a escasas 3 o 4 calles del Zócalo de la Ciudad de México. Y en la parte posterior del edificio, el edificio es muy interesante, era un gran arquitecto, Enrique Lamora, y en la parte posterior, en el tercer piso, está la sala de remates. Aquí se ve cómo se estaba construyendo, aquí se ve cómo el armado se reforzaba en las aristas, porque a final de cuentas, estas eran las superficies de paraboloide, las que podían tener 4 centímetros de espesor, pero ya estos se convertían en arcos de descarga, arcos parabólicos, y entonces recibían todos los empujes, tenían que tener un refuerzo. Ahí está Félix Candela en la obra, y esto es lo que no le gustaba a Candela. Aquí están colando una viga de borde, o sea, un refuerzo de borde. Candela intuía que no era necesario hacer esos refuerzos. El espacio interior es una maravilla. Se encuentra en muy buen estado, aunque la Bolsa de Valores después, en los años 80, se mudó al Paseo de la Reforma. Este espacio fue un tiempo una cafetería, pero después lo adquirió Carlos Slim, que tuvo su primer trabajo aquí como caballerango, que eran los que llevaban los datos de la bolsa. Y actualmente está convirtiendo en un call center de la empresa de Carlos Slim. Estamos tratando de convencerlo de que nos deje convertir esto en el Museo de los Cascarones, en el Museo Félix Candela. Pero bueno, veremos si hay oportunidad. Y esta es una maqueta que hicimos para una exposición donde se explica cómo se hicieron los esfuerzos, los refuerzos de borde. Candela estaba seguro que que esos bordes no necesitaban tener refuerzos, pero no podía demostrarlo. Se lo propuso a De la Mora, pero De la Mora le dijo que ni hablar de no poner refuerzos en una bolsa de valores, que tenía que ser un edificio muy seguro, pero sí le permitió hacerlo después. En busca del borde libre. Esta es la foto una foto actual de la cubierta de la sala de remates de la Bolsa de Valores con sus refuerzos perimetrales, y este es el primer cascarón de borde libre que pudieron construir. Es uno de las tres bóvedas por arista que cubren la iglesia de San Antonio de las Huertas en la Ciudad de México, en la calzada México-Tacuba. Y esto escribió Candela sobre eso, ¿no? En busca del borde libre, Candela dijo, todo es tan sencillo cuando se sabe que produce enojo no haberlo percibido al primer vistazo, en lugar de tener que realizar un trabajoso proceso de pensamiento. Sabía yo que el borde libre era una idea práctica mucho antes de que comprendiera cómo trabaja y de que me atreviera a construirlo. Ahí se ve un poco ese proceso, ahí se ve la planta de la iglesia, es en realidad una sola nave con 2 pasillos procesionales, digamos, pero básicamente es un gran espacio central con 3 bóvedas por arista que están separadas entre sí y cubiertas con estas arcos parabólicos, bueno, estas láminas parabólicas que cubren las uniones. Es una solución genial realmente. Aquí se ve cómo se une el cascarón
con esa lámina parabólica, con una estructura muy ligerita simplemente para evitar que se muevan, y luego con un vitral en tonos ocre que genera una luz interior realmente sorprendente. El interior es un espacio increíble. Siguió por esa, digamos, una vez ya dominada el tema del borde libre, este proyecto lo hizo con Juan Sordo Madaleno, otro de nuestros grandes arquitectos, en el Hotel El Presidente de Acapulco, y era el bar de playa, era la palapa, una palapa, en este caso palapa de concreto, una palapa pétrea, pues con vistas al mar, ¿no? Y esta bellísima bóveda por ahí está de 3 gajos, ¿no? En este caso solo tiene 3 apoyos. Tristemente, pues esta es una de las obras que ha desaparecido de Candela. Esta es, bueno, regresamos a la colaboración con Enrique de la Mora, porque es la primera capilla moderna que se hace en América, la segunda que se hace en el mundo. Solo hay una previa con el altar al centro, en Bolonia, pero esta es la capilla del altillo que se hace para los hermanos del Espíritu Santo, bueno, los misioneros del Espíritu Santo. Y aquí el proceso constructivo, un bellísimo paraboloide hiperbólico de bordes rectos, muy sencillo, que sus apoyos están digamos, en el lado corto del rombo, y el lado largo pues tiene un voladizo bastante significante. Es muy hermosa la capilla, se cubrió después con un vitral de Kitsia Hoffman, lo que le restó ligereza porque uno ya no ve desde fuera el cascarón, pero desde dentro es muy hermoso el vitral. Y muy importante, lo que dejaban siempre aparente la huella de la cimbra, ¿no? La cimbra, el molde en el que se vertía el concreto, se hacía con duela de madera, y al descimbrar, pues quedaba la huella, y entonces simplemente se encalaba o se pintaba de blanco o de color claro. También con De la Mora, la iglesia de San José Obrero en Monterrey, que son 2 paraboloides de borde recto, en este caso pues muy sorprendentes, con un sistema, digamos, una solución estructural distinta, una gran viga, grandes vigas que sostienen el gran voladizo. Son 55 metros de punta a punta. Aquí se ve la cimbra era la parte más compleja de construir, era realmente una gran escultura en madera, y aquí ya descimbrado, ¿no? Prácticamente el Cerro de la Silla de Monterrey al fondo. Y luego regresamos a Coyoacán para ver la capilla de San Vicente de Paúl. En el altillo usaron un solo paraboloide de borde recto, en Monterrey 2, y aquí son 3 que hacen una pequeña capillita, una de las obras maestras sin duda. El altar está al centro, se divide en 3 áreas. Este es el área de las monjas de clausura, un área para los ancianos, hay un asilo de ancianas en realidad, y luego el área para el público en general, están como muy separados, ¿no? Y la estructura está inspirada en la cofia que usaban las hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Regresamos a este mapa para ver la que es quizá la obra más famosa y mejor lograda de Félix Candela, que está al sur de la ciudad, en el área lacustre de Xochimilco, y es el restaurante Los Manantiales. Esta es una imagen de cuando se estaba ya descimbrando. El autor del proyecto es Joaquín Álvarez Ordóñez, que era muy jovencito cuando recibió el encargo de reconstruir el restaurante que se había quemado. Era un restaurante, una cabaña de madera que se quemó. Álvarez Ordóñez tenía entonces 25 años de edad, en 1958. Ahora vive todavía, acaba de cumplir 88 años, y bueno, nos cuenta muchas historias de esta relación con Candela, que es muy interesante. El caso es que la solución que había pensado Álvarez Ordóñez es esta. En planta es una especie de flor de 8 pétalos,
que bueno, cuando Candela la racionaliza y la convierte en un diseño estructural, en realidad son dos cuadrados. Este es un cuadrado de 30 metros por lado, este es otro cuadrado de 30 metros por lado, girado 45 grados. En la intersección de los dos cuadrados es donde se apoyan, donde están los apoyos. Cada una de estas 4 líneas es un arco parabólico de descarga que va de apoyo a apoyo. Hay 32 metros, un poco más de 32 metros de apoyo a apoyo. Entonces hay una superficie de más de 900 metros cuadrados cubiertos sin necesidad de apoyos intermedios. Y otra vez, esto es el paraboloide. Planos inclinados son los que cortan con planos inclinados. Genera un cañón de paraboloide hiperbólico que si se intersectan, 4 cañones intersectados de este tipo son los que resuelven la geometría de esta obra, que es, pues sin duda, la obra maestra en cuanto al el borde libre llevado a su máxima expresión. La cimbra era la parte más compleja de la construcción. Ahí se ve cómo una vez que estaba hecha la cimbra venía la parte del colado. Tenían una revolvedora, hacían el concreto, llenaban botes de unos 20 kilos, 20 pocos kilos cada uno, y la subían. Era un ejército de peones que trabajaba para, pues eso, para construir. Ahí se ve la cimbra, y aquí se ve cómo están colando poco a poco, mientras van armando, van colando. Ahí se ve cómo están reforzados los arcos de descarga y cómo se van prácticamente haciendo un trabajo artesanal, ¿no? Los botes se van descargando y los encargados de irlo acomodando, pues lo van acabando, insisto, de manera muy artesanal. Hasta que queda esto, ¿no? El momento en que se descimbra. Aquí se ve, casi nunca se ven las fotografías, pero aquí alcanzamos a ver el edificio que diseñó Álvarez Ordóñez para albergar la cocina, los baños, y en la parte alta una ampliación del restaurante. De hecho, en este letrero se alcanza a leer Joaquín Álvarez Ordóñez, arquitecto; Fernando Álvarez Ordóñez, ingeniero civil. Eran hermanos. Y ya terminado, insisto, se publicó también en todo el mundo, dio la vuelta al mundo esta imagen. Y hace relativamente poco, este es del periódico The Guardian, el periódico inglés, en enero de 2016, cada semana sacan de 10 Best, lo que sea, ¿no? 10 Best Concerts, 10 Best Restaurants. Hicieron una encuesta en que pidieron a arquitectos que dijeran cuáles eran los 10 mejores edificios de concreto del mundo. Le dieron el primer lugar al Panteón de Agripa en Roma, 42 metros, o sea, construido hace 2000 años más, y bueno, poco menos quizás, pero porque son desde el siglo II, pero bueno, 40 metros, pero aquí el concreto trabaja a compresión, es solo un relleno, o sea, y luego tiene unos muros de 6 metros de ancho para recibir todo el empuje, toda esa carga que genera. En segundo lugar, ubicaron a la unidad de habitación de Marsella de Le Corbusier, famosa en todo el mundo, ¿no? Prototipo o paradigma de la arquitectura moderna, pero que no tiene ningún tipo de chiste, digamos, estructurales. Son marcos rígidos, no tienen ningún chiste. Y en tercer lugar se ubicó Los Manantiales de Félix Candela. Desde mi punto de vista, si se hablara digamos, de lógica, eficiencia y economía llevada al máximo, este es el que tendría que haber quedado en primer lugar desde mi punto de vista. Luego hay muchos más, ¿no? Argentina, Francia, Brasil, Portugal, bueno, Minnesota, pero hecho por Marcel Breuer, arquitecto alemán, en fin. Esos son el resto de los que quedaron en esa encuesta. Regresamos a este mapa para irnos ahora hasta el norte de la ciudad. Allá arriba se ve, no se alcanza a ver por esto que aparece, pero es la planta embotelladora Bacardi.
donde hizo Candela los cascarones de mayor claro que construyó. El conjunto es una maravilla, un conjunto industrial, un patrimonio industrial valiosísimo del siglo XX. Tiene el único edificio de Mies van der Rohe hecho en Latinoamérica y un muestrario de diferentes tipos de cascarones de los que hacía Candela en cubierta sala. Y la joya de la corona, es la planta de embotellado. Aquí se ven algunos de esos cascarones, bóvedas cilíndricas, paraguas en los estacionamientos, en los comedores, en las bodegas y almacenes, talleres y almacenes. Pero aquí la joya de la corona, la planta de embotellado, el edificio de embotellado, construido entre 1900, la primera etapa se terminó en 1960. Son 3 bóvedas por arista de 30 metros de claro. Candela decía que más de 30 metros ya no tenía sentido construir con concreto, habría que buscar otra opción. Pero entonces son 90 por 30 metros, 2.700 metros cuadrados sin apoyos intermedios. Esta es una vista de esa primera etapa constructiva. 10 años después, cuando Candela ya estaba mudándose a los Estados Unidos, ya no participó él aquí, sino su hermano Antonio, que era su socio en cubierta sala, y Juan Antonio Tonda, que era su alumno, también un niño exiliado que se hizo arquitecto en la UNAM, hicieron la segunda etapa y entonces ya son 90 por 60, o sea, 5.400 metros cuadrados, con solo 2 apoyos intermedios. Se hizo un espejeo, ¿no? Repitieron, estos son los cálculos que hizo Juan Antonio Tonda, que fue también nuestro maestro en la UNAM. Y aquí el sistema constructivo ya mucho más avanzado, estamos hablando ya de principios de los años 70, ya no son polines de madera, sino que la estructura ya es tubular, ¿no? Tubos metálicos, pero la cimbra sigue siendo de madera. Y ese es el resultado final, 2 crujías, 6 bóvedas por arista, y el interior es quizá uno de los espacios más sorprendentes de la arquitectura del siglo XX, ¿no? Con una luminosidad gracias a esta entrada de luz. En fin, es una verdadera obra maestra, vecina de otra obra maestra que es el edificio de Mies van der Rohe. 2 conceptos muy distintos de un mismo momento de la arquitectura moderna. Dejamos la Ciudad de México y nos vamos a Cuernavaca, la Capilla de Palmira, otro de los grandes ejemplos de cascarones de borde curvo. Esta es la planta de la capilla que aprovecha la ladera de una montaña en el valle de Cuernavaca para simplemente hacer una gran cubierta. Vean la cimbra, ¿no? Insisto, la parte más compleja. Ahí están las vigas madrinas, las líneas rectas que según se mueven en el espacio generan esa doble curvatura inversa. Y bueno, el molde sobre el que se vierte el concreto, y una vez desimbrado, ahí se ven las bancas de la iglesia, la ladera aprovechando casi como un teatro griego para los fieles, y la gran boca de casi 20 metros de altura. Bueno, tuvo un problema, ahora tiene 16 metros de altura la boca principal. Y ya desde el otro lado, ¿no? Las gradas, o sea, el lugar para los fieles, y la gran cruz de la iglesia. En 1961 le dieron a Félix Candela el premio Auguste Perret, la Unión Internacional de Arquitectos, que sesiona cada 3 años, tiene su congreso en diferentes ciudades. Sesionó en Londres en 1961, y ahí le dieron a Félix Candela el premio Auguste Perret, que sería el equivalente actualmente al premio Pritzker, o sea, el premio más importante que se da a un arquitecto en aquella época. Y a partir de aquí vamos a hablar un poco de su impacto mundial, o sea, de su influencia. Ya desde luego era famoso, ya se habían hecho otras obras, el propio Candela había recibido encargos en otras partes del mundo, pero otros arquitectos e ingenieros le seguían la estela Candela y construían por su cuenta cascarones. El caso es muy interesante, el caso de Juan Antonio Tonda, que fue la mano derecha de Félix Candela durante muchos años, y luego
por su cuenta hizo varios trabajos, los más afortunados con el gran arquitecto Alberto González Pozo, profesor aún de la Universidad Autónoma Metropolitana y de la UNAM. Hicieron varias iglesias, estos son solo algunos ejemplos, no nos daría tiempo de ver y de analizar los ejemplos, pero son ejemplos muy interesantes. Tonda había trabajado con Candela, Candela le había dejado prácticamente a Tonda la obra del desaparecido Hotel Casino de la Selva en Cuernavaca, y luego ya Tonda por su parte hizo otras iglesias como estas que vemos aquí. El ingeniero Porfirio Ballesteros también hizo cascarones de concreto muy interesantes, la iglesia de Nuestra Señora de Fátima del arquitecto Eduardo Padilla en Monterrey, o la terminal de carga de la Colonia Nueva Industrial Vallejo en la Ciudad de México. En Guatemala, el ingeniero Mauricio Castillo Contoux se asoció con Candela, le pidió a Candela asociarse. Castillo Contoux había estudiado ingeniería en la UNAM, conocía a Candela, pero prácticamente fue una relación por carta, y entonces Castillo Contoux hizo muchos cascarones en Guatemala muy interesantes. En Venezuela, dos arquitectos mexicanos, Mauricio Shell y José Coto, fueron a Venezuela y abrieron la sucursal de Cubiertas Sal allá, construyeron varios cascarones también. El ingeniero Maquieralto en Argentina también se asoció con Candela, hicieron algunas obras. Esto es el proceso de uno de sus cascarones allá en la provincia de Córdoba, en Argentina. En Colombia con Jaime Perea, arquitecto colombiano, hizo, por ejemplo, el proyecto que se construyó, el proyecto del Gran Mercado de Cali en Colombia, y otros proyectos interesantes, pero también otros ingenieros y arquitectos colombianos le siguieron la estela. Estos son algunos ejemplos: el antiguo aeropuerto de Medellín, la iglesia de la Consolata también en Medellín, muy impresionante. Y luego en España, un arquitecto español, José Enrique Ruiz Castillo Ucelay, hijo de Matilde Ucelay, la primera arquitecta española que fue compañera de Candela en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Su hijo vino a México a trabajar con Candela y regresó a España y fundó una empresa, le llamó Construcciones Laminares, e hizo varias obras muy interesantes con cascarones. En las Islas Canarias, un arquitecto que todavía vive, Luis López Díaz, que estudió la carrera en Barcelona, se entusiasmó con la obra de Candela e hizo muchos cascarones en las Palmas de Gran Canaria y en algunas de las playas de por allí. Esto, por ejemplo, está en Tromsø, en Noruega, en el norte de Noruega, lo que fue originalmente un cine que se convirtió en una biblioteca. Con colegas de la Escuela de Arquitectura de Wismar en Alemania y del ETH de Zúrich en Suiza, hicimos un grupo de investigación recientemente, hace 3 años, Candela Isler Mutter, Félix Candela, Ulrich Heinz Isler, constructor de cascarones en Suiza, y Ulrich Mutter, constructor de cascarones en la Alemania Oriental, y hemos hecho unos estudios muy interesantes. Está por salir un libro, este otoño se está publicando un libro en Suiza sobre la manera de entender la construcción de cascarones de estos 3 constructores. Este es el archivo de Ulrich Mutter en Wismar, en Alemania, y este es el logotipo que utilizaba este ingeniero de la Alemania Oriental. Es muy interesante la estela de Candela en los países detrás de la cortina de hierro, digamos. Evidentemente, el logotipo de Mutter está inspirado en la iglesia de San José Obrero. Y estos son solo algunos ejemplos de su arquitectura a orillas del Báltico, en la antigua Alemania Oriental.
Esto es en Polonia. En Polonia también llegó de alguna manera la influencia de Candela. Esta es una entrada en el metro de Varsovia. Esta es la estación de trenes de Katowice. Regresamos a Alemania para ver algo más de Ulrich Mutter, ¿no? Un restaurante a orillas del Báltico, ahí, ¿no? En la isla de Rügen. Y luego, de vuelta a Polonia, esta es una sorprendente iglesia en Kalisz, la ciudad de Kalisz en Polonia. Esa estela de Candela, insisto, empezó relativamente temprano. Esta obra es de 1958 con el arquitecto tejano O'Neill Ford. Es el símbolo de una zona industrial en Dallas. Estos son paraguas que hizo Norman Foster mucho más recientemente, años 90, en España y Portugal, en las estaciones Repsol. Repsol le encargó a Norman Foster hacer eso, y Norman Foster, yo no sé si había visto la foto que les estoy mostrando, o los paraguas de Candela. Él hizo esto, que no son en realidad paraboloides hiperbólicos, sino que son pirámides invertidas, ¿no? Si fueran paraboloides, esto sería una curva parabólica. Es una recta. La recta en los de Candela está aquí. Hace unos años me invitaron a la Universidad de Minnesota a dar una conferencia sobre Candela, y lo que era el acceso original a la escuela estaba protegido con un paraguas. Se hizo un acceso nuevo, Stephen Hall lo diseñó, y esto lo dejaron como la terraza de fumadores, ¿no? Que es donde se pueden salir a fumar los alumnos, pero el patio interior de la escuela está cubierta por estos grandes paraboloides. El mercado de Huddersfield en Inglaterra, mi colega Marisela Mendoza, que lleva 20 años en la Universidad de Nottingham Trent, ha estado trabajando la estela de Candela en Gran Bretaña, y ella me mandó estas imágenes de este mercado, pues donde se aplicó la estrategia de Candela, de los paraguas a diferentes alturas. Estos tres son mercados diseñados por Candela: Acapulco, Veracruz, Arriaga en Chiapas, donde la estrategia es hacer paraguas de diferentes alturas, de borde horizontal, y por ahí iluminar y ventilar. Y regresamos a al edificio más famoso de Candela, los manantiales, porque fue el que más se replicó. Esta fotografía, bueno, esta es la portada de la Enciclopedia Mundial de Life, la Enciclopedia Universal, que cada país está representado como una imagen en la portada destacada del país, y en el caso de México eligieron esta, ¿no? Donde está el contraste entre la tradición de Xochimilco y la modernidad de esta construcción. Se hizo muy famoso. Este es, bueno, un cómic de Daniel Travieso, que vino a México en 1960. Se publicó en 1960. Viene a México Daniel Travieso, visita la ciudad universitaria, la biblioteca, la rectoría, pero también va a Xochimilco, ¿no? Y ahí está Daniel Travieso pidiéndole a sus papás que lo suban a una trajinera, y ahí está los manantiales. Tuvo, insisto, influencia en muchos países. Ulrich Mutter en Alemania, en Potsdam, ahí cerca de Berlín, hace esta cafetería inspirada en los manantiales. Este edificio en Bakú, bueno, esta cafetería en el puerto de Bakú, esta foto me la mandó Ana María Cheto hace varios años, y es la estela de Candela ya allá lejos, ¿no? En Azerbaiyán. Hemos estado recibiendo muchos datos sobre este tipo de cascarones que se hicieron en varias de las repúblicas socialistas soviéticas. Son muy interesantes.
y es un tema que apenas estamos abriendo, por eso nos interesa mucho acercarnos a Rusia y a las antiguas repúblicas soviéticas, ¿no? A ver qué se hizo allá. Y que es en Ecuador, en la frontera con Colombia, en un cuartel militar, el comedor de los militares allá en Ecuador. Y en 1977, George Schleich, un importante ingeniero alemán, le hizo también un homenaje a Candela, pero hizo un pabellón en Stuttgart con fibra de vidrio, ¿no? Tiene 6 o 7 milímetros de espesor la cubierta de ese pabellón. Y el propio Candela, esta es la ciudad de las ciencias y las artes de Valencia, la que se ve al fondo, y este es el Parque Oceanográfico de Valencia en construcción, y ahí se ve en construcción la obra póstuma de Candela. A Candela le encargaron 2 cascarones, bueno, 2 clones de cascarones suyos, un clon de San José Obrero para hacer el acceso al acuario que es subterráneo, y el clon de Xochimilco para hacer el restaurante. Candela empezó a trabajar en este proyecto ya muy mayor, se lo encargaron en 1994, con 84 años de edad. Murió 3 años después, no vio ni siquiera empezar la obra. Ya nunca se hizo otro cascarón distinto, bastante interesante, por cierto. Este es el otro cascarón que se hizo, pero sí se construyó finalmente la obra póstuma de Félix Candela, gracias a Alberto Domingo y Carlos Lázaro, 2 jóvenes ingenieros valencianos que levantaron este hermoso cascarón, casi, insisto, un homenaje, sí se puede considerar su obra póstuma porque Candela dejó planos, pero bueno, los ingenieros tuvieron que adecuarlo, no se los dejaron hacer de menos de 8 centímetros de espesor, o sea, es más espeso, tiene otras dimensiones, es una reinterpretación de los manantiales bastante interesante. Este es digamos, el proyecto final. Y luego, bueno, para terminar un poco y rápidamente, ¿qué ha sido de la obra de Candela? Tristemente no se la ha valorado. Este es uno de los que él consideraba uno de sus 25 cascarones favoritos, que tenía un voladizo increíble de más de casi 13 metros, que alguien, sin tener noción del funcionamiento de las estructuras, le puso este puntal y simplemente lo dañó más, porque una de las virtudes de los cascarones es que se mueven, y si uno les impide el movimiento, pues tiene este problema. Me gustaría hacer no, mejor no, porque luego al final les voy a enseñar cómo funcionan, cómo reaccionan los cascarones a un temblor. Pero bueno, el caso es que este edificio, este pequeño elemento, esto fue muy típico que manejaba Candela, la caseta de guardia y el acceso a lo que eran originalmente unos laboratorios, y tristemente tiraron esta belleza. Y cuando lo tiraron, bueno, yo supuse, esto está tomado en octubre, supuse que iban a ampliar o iban a hacer otra cosa, no sé qué iban a hacer, pero lo triste es que hicieron otra caseta de vigilancia. O sea que en lugar de restaurar esta maravilla, decidieron tirarla, y alguien, un arquitecto quizá con buena mano, pues hizo otra caseta, quizá arquitecto con buena mano, pero con 0 sensibilidad, ¿no? Bueno, ya habíamos visto algo de Juan Sordo Madaleno, desapareció esta belleza, quizá el mejor de sus cascarones probablemente. Y también muy triste el destino del Hotel Casino de la Selva en Cuernavaca, que tenía muchos cascarones, los búngalos estaban cubiertos con cascarones, el restaurante, y bueno, fue demolido. Y luego fue reconstruido, o sea, cuando se demolió, hubo protestas y entonces desapareció esa maravilla de hotel que fue
muy importante, hicieron 2 grandes almacenes comerciales y le rehicieron un cascarón pues con muy poca gracia, digo, tratando de imitar lo que había, pero sin mucha fortuna. Estos son otros paraguas que no construyó Candela, sino Ovidio Botella, uno de sus compañeros que vino exiliado, y que también derrumbaron, ¿no? Tratamos de rescatarlos, pero iban a ser un centro comercial, proponíamos que reutilizaran la preexistencia y tristemente los derribaron. Lo mismo que estos, lo estaban recuperando para hacer un centro comercial, pusieron trabas, quién sabe qué pasó, y al final algo que pareció una buena restauración se perdió. Y el más doloroso de nuestras experiencias fue con el mercado público de Arriaga en Chiapas. Una obra no de Félix Candela, sino de Octavio Barreda Marín, un alumno suyo, que hizo una joya de arquitectura, porque este es Octavio Barreda, cuando nos explicó, nos avisaron que lo querían tirar, y bueno, esta era la solución que hizo. Paraguas de 6 por 18 metros más o menos, rectangulares con esta estrategia, y tristemente esta maravilla, que era además muy adecuado para ese clima caluroso, porque generaba un escudo térmico, estas grandes paredes de piedra y esas estructuras, estos paraguas a diferente altura que permitían la ventilación cruzada, se los tiraron para construirles esto. O sea, indignante, porque además lo triste fue que estuvimos con la academia, el capítulo de Chiapas, estuvimos trabajando, llegamos incluso con el secretario de gobierno, se propuso esto que desarrollamos en la UNAM, rescatar eso. Claro, había un problema serio, de los 350 locatarios originales, había 700 ya, había que hacer una ampliación, y lo que se proponía era hacer esto, o sea, rescatando la nave principal del mercado, pero tristemente nos dieron largas, dijeron que sí. Esta foto, así estaba el 7 de junio del 2013 el mercado, y esa noche, o sea, el 8 de junio amaneció así, o sea, entraron por la noche, lo derribaron, y adiós, obra de arquitectura del siglo XX. Una triste historia. Nosotros los tiramos, en otras partes los construyen. Claudio Beckstein, colega argentino, hizo estos paraguas inspirados en los que había diseñado Amancio Williams años atrás, para que no había llegado a construir, pero entonces Claudio hizo estos en Santa Fe, en la provincia de Rosario, en Argentina. La recuperación de un antiguo molino se convirtió en un centro cultural. Y aquí está la prueba de que se puede recuperar ese concepto de la estructura resistente por forma con nuevas propuestas, ¿no? En lugar de gastar tanta madera, esto ya está hecho en fibra de vidrio. Entonces esta es la cimbra de la columna, y estas son las cimbras para hacer los paraguas, ¿no? Las cubiertas. En el 2010 nos invitaron a curar una exposición para conmemorar el centenario de Félix Candela, y fue lo que hicimos. Propusimos hacer una serie de maquetas de sus obras más importantes. Las hicimos en la Facultad de Arquitectura, con alumnos que hicieron pues todo el trabajo de modelación, de impresión en impresora 3D, de armado de las maquetas que salen en pedacitos. Ahí está el proceso que fuimos siguiendo para hacer esas maquetas. Llegó un momento, porque la exposición se inauguraba en Valencia y estábamos haciendo las maquetas en México, había que enviarlas. Hicimos también, aunque no sea de concreto la cubierta, pero es también solucionada con paraboloides hiperbólicos, el Palacio de los Deportes, 130 metros de diámetro. Y aquí está el proceso en el que dejamos listas las maquetas. Aquí está, junto a Juan Gerardo Oliva, que es el director de nuestro laboratorio de estructuras. Está Juan Antonio Tonda, que tristemente falleció hace 3 años, que fue la mano derecha de Candela, y está muy emocionado de ver
muchas de las obras en las que él había participado, pues convertidas en estas maquetas. Diseñamos una caja en las que pudimos, 7 cajas en total, viajaban las 21 maquetas de diferentes tamaños, y este es el Instituto Valenciano de Arte Moderno en Valencia, donde se inauguró la exposición y donde pudimos traer material original de los 3 archivos de Columbia, de Princeton y de la UNAM, aparte de las 21 maquetas. Entonces, cuadernos de cuando Candela estudiaba, o sea, sus libretas de apuntes que están en Princeton, o sea, lo que había dejado en su casa en Raleigh, en Carolina del Norte, que es donde murió. Su viuda lo donó a Princeton, sus álbumes de fotos de cuando era niño, etc. Se hicieron fotografías de gran formato. Aquí están los álbumes de fotos de Candela, de su niñez y juventud, bueno, y de las publicaciones. Hicimos un documental que se llama Aquella Primavera Creadora. Se había hecho unos años antes para otra exposición, se presentó también en esta exposición, y aquí se ve un poco cómo se presentó. Llegó a México, al Museo de Arte Moderno, compartió sala con Max Chetto, arquitecto alemán exiliado en México. Llegaron el mismo año, 1939, se hicieron muy amigos en México, y fue muy significativo que en el Museo de Arte Moderno de Chapultepec se presentaran en una misma exposición los 2 arquitectos que vinieron a hacer obra a México. Bueno, estas son imágenes de la inauguración. En el Museo de Arte Moderno hubo, pues, al parecer cerca de 1,200 personas. Hacía mucho que en el Museo de Arte Moderno no había sus puertas a una exposición de arquitectura, y bueno, los encargados del museo se quedaron sorprendidos de la cantidad de gente que asistió. Ahí tuvimos oportunidad de exponer las 32 láminas que tenemos en la UNAM, el archivo de obras, de proyectos y obras, y de negativos que encontramos en el archivo de Princeton. Pudimos sacar fotos de procesos de obras y las vinculamos con las claves que tenían aquí. Entonces, esta pieza que solo se presentó aquí fue muy, muy bonita, y luego en la Wallace Art Gallery de la Universidad de Columbia se hizo un simposio en el que participaron, entre otros, David Willington y María Garlock, Juan Miró, Ángela Giral. Bueno, uno de los asistentes que está sentado aquí es Kenneth Frampton. Fue un simposio muy interesante, y este es cómo quedó ahí en el espacio de Nueva York. Y luego, con las maquetas y las fotografías de gran formato y las fotografías originales que teníamos, se hizo una exposición más pequeña, itinerante, que se presentó en el Centro Cultural Clavijero de Morelia, en Guadalajara, en un centro que se inauguró, Los Cucuruchos, se inauguró con esta exposición, en el Instituto Politécnico Nacional, y luego inició su itinerancia internacional en Guatemala. Esta es la sala de exposiciones de la Embajada de México en Guatemala, un edificio de Teodoro González de León y Francisco Serrano, donde se ve un poco cómo quedó la exposición. Fue gracias a Natalia Fortuny precisamente que pudimos llevarla. De ahí, el día de la exposición, curiosamente coincidió con un encuentro, una reunión de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, y la vio el embajador de México ante la OEA, Emilio Rabasa, y dijo: esta exposición hay que llevarla a Estados Unidos, y efectivamente fue a Estados Unidos, y su primer destino fue el Art Museum of the Americas, el Museo de la OEA en Washington, y después viajó por otras partes, 7 estuvo en Chicago, y la última fue esta exposición en la Universidad Roger Williams de Rhode Island. Bueno, espero no haberlos cansado. Me alargué un poco más de lo que habíamos quedado. Estoy a su disposición y les agradezco su atención.
Creo que tiene embajadora desconectado. Ah, sí. Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias, realmente muy, muy interesante. Ha sido fascinante conocer pues todo el trayecto que siguió Candela desde el exilio, y eso es algo muy importante porque creo que es importante destacar también la política mexicana de apertura, de recibir a gente en problemas provenientes de otras partes del mundo, y por otra parte, la gran contribución que todos estos migrantes que han llegado a México han hecho al enriquecimiento de nuestra cultura, de nuestro desarrollo, de todo. Creo que este es un muy, muy buen ejemplo de lo que este tipo de trabajo y de apertura puede hacer en beneficio mutuo, ¿no? Así que Claro que sí. muchísimas gracias al arquitecto del Cueto, al arquitecto Massari, y bueno, a la Facultad de Arquitectura de la UNAM, al centro, y a Natalia, bueno, y a todo el equipo de la embajada. Muchísimas gracias. No sé si a lo mejor hay oportunidad de algún comentario adicional. Pues yo encantado, les agradezco mucho esta oportunidad y ojalá nos podamos ver por Moscú un día de estos. Sí, no, siempre bienvenidos. Nos encantará cuando las circunstancias lo permitan. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Gobierno de México.